Bienvenidos. Bienvenidos, 6 de la mañana, 50 segundos. Buenos días. La consulta popular amanece prácticamente muerta, o por lo menos en estado vegetativo. A la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto que la convocaba, se suma ahora el acuerdo en el Congreso para sacar adelante el último trámite que le queda a la reforma laboral, que es la conciliación. Con reforma laboral sacada vía Congreso, hundido el decreto de la convocatoria de la consulta popular, por supuesto el gobierno no tiene ningún argumento. La consulta popular había sido la obsesión del presidente Petro, que la convirtió en una amenaza institucional, motivo del quiebre de la amenaza al principio de separación de poderes, que al final queda en nada, como tantas cosas en Colombia, sin oxígeno jurídico y sin argumentos políticos. Bienvenidos, ya le vamos a hablar de la consulta que no fue, la pensaba hacer el gobierno el 7 de agosto, se opusieron el registrador Penagos, el procurador El Hash, los gremios, la academia y por supuesto el Congreso, que la negó 2 veces, la segunda esta semana. Hoy amanecemos con un panorama entonces de mayor tranquilidad y estabilidad, aunque el presidente Petro amanece tercamente con la tesis de que no es el Consejo de Estado el que puede suspender el decreto que convoca esa consulta popular, sino que es la Corte Constitucional, que tampoco es cierto, que tampoco es válido. El gobierno no decide cuáles son los jueces para qué materias en Colombia. El gobierno, que tiene la teoría que desarrolla una y otra vez que hay bloqueo institucional, por otro lado, celebra que la Corte Constitucional le salvó, por lo menos de momento, su reforma pensional. Bienvenidos, cualquiera que sea el pataleo, el gobierno tendrá que acatar la decisión del Consejo de Estado, que aunque es provisional, es apenas también la cuota inicial de una decisión más grande que va a ser inevitablemente en contra del gobierno y en contra de esa consulta popular, que no se podrá hacer en ningún caso sin el trámite, sin el visto bueno del Senado de Colombia. La decisión de suspender el decreto de esa consulta la toma el Consejo de Estado porque recibió una demanda de nulidad y una solicitud de medida cautelar que firmaron 12 congresistas de diferentes partidos, conservadores, Cambio Radical, liberales, del Centro Democrático, todos que por fortuna frenaron los efectos de ese decretazo, un decretazo que por otro lado también se queda sin argumentos políticos. El presidente Petro dio su palabra de que si aprobaban la reforma laboral en el Congreso, él mismo iba a retirar la idea de la consulta, que podría suceder mañana cuando triunfe la conciliación entre Cámara y Senado de Colombia. Ya están nombrados los 4 conciliadores de esa reforma laboral, tienen cocinado un acuerdo para aprobar mañana, viernes, último día de la legislatura, el texto de lo que aprobó en el Senado. Los 4 son María Fernanda Carrascal, que es del Pacto Histórico, Camilo Londoño, que es de los Verdes, los senadores Jiménez de Cambio Radical y Merec del Partido Conservador. Se van a poner rápidamente de acuerdo porque decidieron trabajar sobre el texto aprobado por el Senado, que entre otras cosas mejora cosas que había hecho la Cámara de Representantes. Van a aprobar, por ejemplo, el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, horas extras a partir de ese momento. Hoy se paga a partir de las 9 de la noche, será un recargo de 35% del salario. Lo tendrán que pagar también en pequeñas y medianas empresas, fue lo que intentaron discutir al final. Recargo de festivos y domingos, que será de 100% gradual. Los estudiantes del SENA tendrán contrato laboral formal y no contratos de aprendizaje, con un riesgo inmenso de que de pronto las empresas decidan excluirlos y pagar la multa que crea esa reforma laboral. Y los contratos a término fijo solo podrán durar máximo 4 años. Los empleados tendrán licencia para ir al médico, a citas escolares de sus hijos o a trámites judiciales, una audiencia, por ejemplo. Ya les vamos a contar qué viene en esa reforma laboral. Es así de fondo y muy importante. Se cayó el artículo que permitía contratar por horas, se cayó el artículo que permitía acuerdos entre empresas y trabajadores para trabajar 4 días y descansar 3. Increíblemente se opuso a ello el gobierno. Ya vamos a contarles de todo este ajedrez. Hablando del gobierno, amanece en la tormenta política por cuenta de la decisión del presidente Petro de nombrar a Alfredo Sade como su nuevo jefe de gabinete. Se hace llamar el Pastor Sade, que fue uribista, fue integrante de Cambio Radical, en algún momento muy furibundo de la derecha y ahora petrista extremo.
es el hombre que va a ser muy influyente en la Casa de Nariño, que proponía hasta hace apenas algunos días cerrar el Congreso o unir todas las cortes o cerrar medios de comunicación o impulsar una asamblea constituyente. Tal vez es ese discurso el que le gusta al presidente Gustavo Petro. Hay una celebración esta mañana, especialmente en el Caribe colombiano, por cuenta de la rebaja en las tarifas de la luz, que entrará en vigencia a partir del próximo mes de julio. Una reducción del 6% en las tarifas de energía. La CREG le ordena cambiar el régimen tarifario a Aire y a Finia, que le cobran a la gente del Caribe colombiano. Va a beneficiar a casi 3 millones de usuarios, mientras las empresas se quejan hoy porque no tendrán la plata para hacer actualización de los equipos. En el mundo hay una noticia urgente esta madrugada sobre la guerra entre Irán e Israel. Irán bombardeó esta mañana un centro médico Soroka, que es el hospital más grande, queda al sur de Israel. Cayó allí un misil que afectó también la bolsa de valores en Tel Aviv. Es el gran ataque de Irán después de que comenzara el lanzamiento de misiles hipersónicos y que amenazase a Israel con las puertas del infierno, y efectivamente lo de esta mañana promete el gobierno de Israel son las puertas del infierno. Estados Unidos, el presidente Trump evalúan esta madrugada si se meten o no en esa guerra terrible entre dos potencias en el Medio Oriente, e Irán e Israel, que se están atacando mutuamente. Israel lanzó un ciberataque, dejó sin internet, que está hoy así, todo el territorio iraní. Y mientras tanto, Irán atacando blancos civiles, que era lo mismo que había hecho Israel con la Franja de Gaza. 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es día de clásico en el fútbol colombiano. Se definirá el rival, Millonarios, que juega de local frente a Santa Fe a las 8:15 de la noche. Transmite Blue Radio. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día jueves 19 de junio. En segundo, la historia de un cura agustino que está desaparecido aquí en Cundinamarca. El sacerdote está perdido. Fue encontrado su vehículo abandonado en la vía que hay entre Biotá y Nilo, en una zona turística de Cundinamarca. Noticias de Colombia y el mundo, bienvenidos. Aquí está el resumen. Lo preparamos en voces y sonidos en Mañanas Blue. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decretazo que dejaba en firme la consulta popular del gobierno Petro. La sección quinta de esta corporación determinó de manera preliminar que el documento no contaba con varios requisitos que determina la Constitución. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula Paucar. Al presidente le faltó cumplir con uno de los requisitos del artículo 104 de la Constitución, pero además con el concepto favorable del Senado de la República, concepto que brilla por su ausencia en el decreto. Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decretazo, reaccionó el presidente Petro. En su mensaje de X dice que además él le envió fue el decreto a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado, pero deja claro que la discusión ya no es jurídica sino política y que el Congreso tiene la última palabra. En este mismo sentido, se pronunció el ministro del Interior, Armando Benedetti. El Consejo de Estado está dando unas medidas, pero nosotros remitimos el decreto a la Corte Constitucional. Es la Corte Constitucional la que tiene que decir si es inconstitucional o no es inconstitucional. Desde la oposición en el Congreso aseguran que es acertada la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decretazo que convocaba a la consulta popular. Habla la senadora del Partido Conservador, Nadia Ablel. La verdad es que esto es una voz de esperanza para todos los colombianos, pero especialmente para la democracia. Una consulta que es contraria a la ley, contraria a la decisión del Senado de la República, que en 2 veces le ha dicho que no al gobierno nacional y al presidente de la República. El senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Lo primero es que el gobierno debe cambiar rápidamente de asesores jurídicos. Se advirtió previamente que ese decretazo era inconstitucional y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes. También se pronunció el representante Alirio Uribe. Creo que le estamos teniendo mucho miedo a la democracia, tanto desde el Congreso como desde las altas cortes. Desde mi punto de vista, la consulta popular es el mecanismo idóneo para resolver las controversias entre el gobierno nacional y el Congreso. El registrador Hernán Penagos, quien fue objeto de señalamientos por parte del gobierno, al dejar en manos de la justicia este decreto, aseguró que era necesaria la posición del Consejo de Estado para sentar una posición jurídica clara. Lo que está haciendo el Consejo de Estado es actuar con mucho sentido jurídico.
es que nos da unas luces en el sentido de lo que debe hacerse hacia el futuro. Luego de la decisión que tomó el registrador nacional Hernán Penagos sobre que pedirá a las altas cortes que se pronuncien sobre la legalidad del decreto que da vía libre a la consulta popular, la lluvia de críticas por parte del gobierno del registrador no se han hecho esperar. Incluso el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que se está evaluando la posibilidad de formular una denuncia penal en contra de Penagos. El ministerio evalúa en este momento la posibilidad de formularle una denuncia penal por prevaricato. Se habría logrado un acuerdo frente a la conciliación de la reforma laboral en el Congreso, luego de la designación de los 4 conciliadores, 2 en Senado, Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical y Sami Merey del Partido Conservador, y 2 en Cámara, María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico y Juan Camilo Londoño de la Alianza Verde. El senador Jiménez condicionó dicho trámite. No hay líneas rojas, aquí tenemos que revisar los 2 textos y nosotros solo vamos a estar con el texto del Senado. La respuesta la dio la representante Carrascal, cediendo y reconociendo que el texto de Senado mejora lo aprobado en la Cámara. Gracias a que esto fue posible y a que se revirtieron artículos que eran muy regresivos, pues nos vamos a acoger al texto de Senado porque consideramos que además mejora algunos de los puntos de la reforma. Continúa la polémica por el nombramiento del presidente Gustavo Petro como jefe de gabinete a Alfredo Saade, un político de perfil ultraconservador que ha pedido cerrar el Congreso, unificar las Cortes y convocar una constituyente. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Bueno, la mejor, y no puedo entrar a hacer juicio sobre el fuero del presidente, me parece bien, es una persona cercana al presidente y estoy seguro que él podrá ayudar al presidente. El gobierno y la Cámara de Representantes ya preparan los pasos a seguir para corregir el vicio de trámite de la reforma pensional, por los que la Corte Constitucional la devolvió al Congreso. Se espera la citación a sesiones extras para la próxima semana. El representante Heráclito Landines. Es una buena noticia para el país, porque se devolvió por un vicio de procedimiento, por un vicio de trámite legislativo que será subsanado por la plenaria de la Cámara de Representantes en los debates en los próximos días. La representante Catherine Jubinao. La reforma pensional puede representar un avance social importante siempre y cuando se debata bien, a fondo, ajustando algunos aspectos técnicos que aún son débiles y concertando debidamente con los partidos políticos. La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que no van a emitir comunicados diarios después de la polémica del falso comunicado de estos días. Además, confirmaron que solo se publicarían si se evidencia cambios clínicos relevantes. Además, el secretario general permanente de la OEA, Roberto Menéndez, también hizo énfasis en el atentado, rechazando lo sucedido. Y reiteramos nuestro rechazo a toda expresión de violencia política que atente contra la integridad personal o amenace la convivencia democrática o a la paz. Los usuarios en el Caribe experimentarán una reducción hasta del 6% de su factura a partir del mes de agosto, esto por cuenta de la derogación que la CREC ordenó del régimen tarifario especial, lo que aliviará el pago de por lo menos 54 pesos por kilovatio hora consumido, una medida que está siendo celebrada por los usuarios pero cuestionada por los expertos, quienes indican que empresas como Aire y Afinia podrían quedar aún más desfinanciadas en sus operaciones tras el retiro de este componente tarifario. Esto según explica el personero de Barranquilla, Miguel Alzate. Esos serían eliminados con esta decisión por esta nueva fórmula, generando un ahorro en la economía de los hogares. Para los usuarios de Aire, más de 282.000 millones anuales dejaríamos de pagar. Para los usuarios de Afinia, 114.000 millones. Durante el desayuno que se realizó ayer en el Palacio de San Carlos entre el ministro del Interior Armando Benedetti, la canciller Laura Sarabia y directores de otras entidades como Planeación Nacional, se habló del futuro de los pasaportes en Colombia. El gobierno insiste en que sea la imprenta quien se haga cargo con alianza del gobierno de Portugal. Sin embargo, si no se cumplen los tiempos o no le cierran totalmente la puerta a la posibilidad de que haya una prórroga con Thomas Greg and Sons. Habla el ministro del Interior Armando Benedetti. A menos que se tuviera que declarar una urgencia manifiesta, ahí sí habría que entonces podría seguir o podría alquilársele las máquinas. Lo que le estoy hablando son hipótesis de lo que se debe hacer. Luego de más de 50 días de audiencias, culminó la fase probatoria en el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con el cierre de la presentación de testigos por parte del abogado Jaime Granados, el proceso entra ahora en su etapa definitiva, los alegatos de conclusión, que se presentarán la próxima semana antes de que el juez emita un fallo de primera instancia. Tras cumplirse los 2 años del rescate de los 4 hermanitos Mucutuy, que recordemos estuvieron perdidos 40 días en la selva del Guaviare, el ICBF acaba de confirmar que ya regresaron a su hogar con su familia materna, quedarán a cargo de su abuela y de su tía principalmente. Irán ha golpeado esta madrugada uno de los principales hospitales de Israel.
en uno de los ataques más intensos llevados a cabo en respuesta a la ofensiva israelí desencadenada el pasado viernes. La respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu ha sido golpear instalaciones nucleares dentro de Irán, particularmente el más importante complejo del país, el de Natanz. En medio de los ataques entre Israel e Irán, el presidente Trump no ha tomado una decisión sobre la participación de Estados Unidos en la guerra. Incluso advirtiéndole a Irán que el tiempo de negociaciones ya terminó, pero a su vez sugirió que nunca es tarde. Tengo ideas sobre qué hacer, pero aún no las he decidido. Me gustaría tomar la decisión final un segundo antes de que sea el momento, porque las cosas cambian, especialmente con la guerra. Por su parte, el líder supremo iraní, cuya muerte sería el fin del conflicto según Netanyahu, plantó cara a Estados Unidos sobre su exigencia de rendirse frente a Israel. El daño que sufriría Estados Unidos si se realiza una intervención militar en este campo sería sin duda irreparable. Hoy conoceremos el segundo finalista del fútbol profesional colombiano. Millonarios e Independiente Santa Fe se enfrentarán en el estadio Nemesio Camacho del Campín a partir de las 8:15. A los embajadores les basta con el empate para clasificar. Independiente Santa Fe deberá ganar si quiere enfrentar en la gran final al Deportivo Independiente Medellín. Además, hoy continúa el Mundial de Clubes. Palmeiras, el equipo del colombiano Richard Ríos, enfrenta al Al-Ahly a las 11 de la mañana, Inter de Miami al Porto a las 2 de la tarde, Seattle Sounders al Atlético de Madrid a las 5 de la tarde y el partido que cierra la jornada será entre Paris Saint-Germain ante Botafogo a las 8 de la noche. Estás escuchando Blue Radio.